Saludos a todos y bienvenidos. Vamos a hablar sobre la oración. La oración primero que nada es la vida del alma, ¿sí? Una persona sin oración se puede decir que no tiene una vida espiritual. Por tanto, la persona para vivir, necesita oración. La oración es como una alianza entre el hombre y Dios, ¿sí? Es como una relación donde el hombre reconoce ser criatura y reconoce a Dios como su creador. Y hay una relación. Hay muchos tipos de oración, pero yo solamente voy a hablar de tres que considero que son los más comunes y de los que más hemos escuchado hablar. Primero vamos a hablar de la oración vocal, ¿sí? La oración vocal es la oración por excelencia, ¿sí? Las personas cuando van a la iglesia oran y la mayoría de las veces lo hacemos en voz alta. Esa es la oración vocal. Recitar el rosario, recitar quizás la liturgia de las horas, recitar la cornilla de la misericordia, de la Divina Misericordia. Esa es oración vocal. Ahora, la oración vocal no quiere decir que sea inferior, sino simplemente es un tipo de oración que, que es más común, es la más común para el pueblo cristiano. Las personas rezan o hacen oración vocal en comunidad. La oración mental no la pueden hacer en comunidad. Entonces, la oración mental es más una oración personal. No se puede hacer oración mental entre muchas personas. Sí, ciertamente una persona podría dar unas meditaciones y las personas escuchar y meditar, pero eso es otro tipo de cosa. Eso es porque cada persona va a meditar según las cosas o va a considerar cosas de acuerdo a lo que ella quiera o se sienta movida, pero no es que todos están meditando lo mismo. Puede ser líneas generales, sí, pero en particular no. Ahora, la meditación trata de en silencio, la persona en silencio, meditar, pensar, reflexionar sobre alguna cosa o algún evento. La oración vocal es una, la oración mental es otra. La oración mental es más un modo de reflexión donde la persona medita, piensa, reflexiona sobre algún evento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, algún salmo, alguna lectura espiritual, algún dicho de un santo, pero todo es interior. La oración mental es un tipo de oración interior. Y después viene la otra, que es la oración de contemplación. Ese tipo de oración la persona contempla. Se puede decir que incluso contempla las escenas. Por ejemplo, uno lee el pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado y la persona piensa, medita y contempla. Ve ese paisaje mentalmente y se hace presente, se hace parte de ese evento y lo considera, y esa consideración y esa contemplación de ese evento de manera mental lo llena de amor de Dios, y después de ese amor de Dios se traduce en obras. Pero bueno, todas las oraciones deben de tener como fruto un amor a Jesucristo, un amor y un servicio a Jesucristo, pero son oraciones distintas. La persona siempre debe de elegir la forma de oración que mejor le dé frutos, que mejor pueda aprovechar la persona. Pero sobre todos los tipos de oración, la oración por excelencia es la oración de la Santa Misa. La Santa Misa siempre va a ser la oración por excelencia, porque es una oración litúrgica, y aparte de que es litúrgica, es una oración comunitaria, y es una oración comunitaria en unión con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ora al Padre a través o en persona del sacerdote, en unión con todos los cristianos. Y eso es muy, muy grande. Sobre el silencio. El silencio es indispensable para escuchar la voz de Dios. Una persona puede estar orando, orando y orando, pero si no guarda silencio, si no escucha a la persona, nunca va a escuchar lo que Dios le está pidiendo.
Es indispensable el silencio para tomar buenas decisiones. Y nuestro Señor Jesucristo es ejemplo de él. Él se retiraba a orar en la noche, en silencio, solo, en la montaña. Entonces es importante. Nosotros no le damos importancia al silencio, pero el silencio es fundamental, especialmente cuando se trata de elegir una cosa tan importante como es el destino de nuestra vida. Es decir, nuestra vocación. Elegir nuestra vocación es muy importante. Jesucristo, antes de empezar a predicar, se fue 40 días y 40 noches al desierto. A hacer sacrificio, a orar y a escuchar lo que Dios le pide. Lo mismo hacía en la noche. La noche antes de elegir a sus apóstoles, se fue a la montaña a orar. Y así hay muchos otros ejemplos. Pero para nosotros como cristianos, para elegir bien nuestra vocación, nosotros necesitamos escuchar, guardar silencio. ¿Dónde la persona puede mejor orar y escuchar? El mejor lugar siempre va a ser la iglesia. Siempre va a ser una capilla donde esté expuesto el Santísimo y la persona pueda llegar, entrar, orar y pueda tener un buen clima, por así decirlo, que favorezca la oración y el silencio, que no esté lleno de ruidos, de bullas. Eso sería perfecto para la persona, rezar, orar y guardar silencio. La recepción de los sacramentos es indispensable. ¿Sí? Una persona, cuando quiere realmente servir a Dios, necesita la fuerza, necesita la guía, necesita el auxilio divino. El auxilio divino nos viene a través especialmente de los sacramentos. Los sacramentos son los canales de la gracia para nosotros. Confesión y la misa, la Sagrada Eucaristía. Cuando una persona tiene esos dos sacramentos de modo frecuente, esa persona tiene una mayor vida de oración, una mayor vida de gracia, más auxilio divino y va a poder tomar mejores decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es importante, muy importante. Eso no es algo pequeño. Por eso, si la persona está discerniendo, pero no va a misa, no se confiesa, no hay gran fruto de su discernimiento. No se puede esperar gran cosa. Por último, la docilidad al Espíritu Santo, la docilidad a la voluntad de Dios. Muchas veces la llamada llega cuando la persona ya tiene toda su vida planeada. Ya tiene la profesión que va a ejercer, ya tiene el lugar donde va a vivir, ya tiene los medios para conseguir sus hazañas, su vida, cumplir sus metas, sus objetivos. Ya sabe dónde va a estudiar, ya sabe qué va a ejercer, ya sabe en dónde, ya sabe todo. Y llega la llamada de Dios. Y uno no está dispuesto muchas veces a dejar todo eso para hacer la voluntad de Dios. Es importante que si la persona siente que como que se da cuenta de que Dios le está pidiendo algo y él no quiere hacerlo porque ya tiene toda su vida planeada, esa persona tiene que orar mucho para pedirle a Dios que le ayude a querer lo que él quiere. Porque va a ser difícil cambiar todo lo que ya se tiene o lo que ya se planeó tener por algo que es incierto, que no se sabe. Muchas veces uno piensa que Dios no nos entiende, porque Dios nos pide algo que no queremos hacer, que nosotros pensamos que podríamos hacer algo mejor en otra parte. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que Dios es nuestro Padre, es la persona que más nos ama, y Dios no puede querer algo que a nosotros no nos convenga. Lo más importante es esto, que Dios, cuando nos pide algo, es porque Él nos está dando las gracias para realizarlo. Si nosotros elegimos hacer lo contrario a lo que Él nos dice, nosotros no nos garantiza nadie que Dios nos va a dar las gracias para hacer lo que a nosotros se nos antoje. No es así. Nosotros debemos de procurar hacer la voluntad de Dios. De esa forma nosotros vamos a tener una satisfacción en el alma y nuestras cruces van a ser mucho más livianas. Porque si no, nosotros nos elegimos un camino que no es para nosotros, nos ponemos cruces encima que no son las que Dios quiere para nosotros y por tanto no tenemos las gracias para cargarlas.
Eso es importante de entender. Dios, cuando nos pide ir por un camino, Él sabe que ese camino es el mejor para nosotros. Tampoco es que cuando Dios nos pide que vayamos por un camino, nosotros tenemos que quedarnos sin libertad. Eso no es una buena decisión, no es algo sano. Nosotros simplemente tenemos que subordinar nuestros gustos, nuestros criterios a los de Dios. Eso es todo. No es que nosotros no tenemos voluntad, porque ciertamente podemos hacer lo que a nosotros se nos antoje. Pero como les digo, no es precisamente lo que nos va a convenir, sino que nosotros voluntariamente debemos de elegir lo que Dios quiere para nosotros, porque eso es lo mejor, lo que más nos conviene. Pero sobre todo nosotros, cuando vamos a discernir nuestra vocación, nosotros tenemos que ser honestos. Nosotros tenemos que buscar honestamente qué es lo que Dios nos está pidiendo. Si nosotros buscamos y buscamos, pero no somos honestos, nosotros no vamos a encontrar, porque no nos conviene encontrar nada. Y por eso, y yo conozco mucha gente que lleva 10, 15 años discerniendo su vocación y no disciernen, no llegan a una conclusión porque no son honestos. Buscan muchas veces que Dios se venga a hacer lo que ellos quieren. Y no es así. Nosotros tenemos que preguntar a Dios qué es lo que quiere de nosotros, y cuando nosotros sepamos, estar dispuestos a hacerlo. Tiene que ser honesta, una búsqueda honesta, porque cuando nosotros somos deshonestos en nuestra búsqueda, nosotros no estamos tomando las decisiones correctas, no vamos a tomar una decisión correcta. No es algo sano lo que estamos haciendo. Me refiero a que la persona, cuando es honesta, debe de buscar la voluntad de Dios, y con la disposición ya de que sea lo que sea que Dios nos pida, lo vamos a hacer. Lo que sea, ya sea matrimonio o sacerdocio, nosotros vamos a hacerlo, sin tratar de convencer a Dios que nos pida lo que nosotros queremos. Porque cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios de modo deshonesto, nosotros tenemos miedo, andamos buscando como con miedo de que Dios nos pida algo que contradice nuestros gustos, nuestros deseos. Y ahí es donde viene el choque. Y por eso muchos prefieren no encontrar la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.